Cordial saludo, vamos a iniciar la clase 18 y 19 de geometría vectorial. Listo. Por favor me confirman que ya están viendo la pantalla y en este momento estoy grabando para que lo tengan en cuenta de que les voy a compartir el link. Listo. En este momento sale la pizarra verde. ¿Me confirma alguien por favor si la están viendo? Sí, señor. Está bien, listo. Bueno, entonces comencemos con el cronograma. Entonces el cronograma de la clase es el siguiente. Vamos a ver transformación de coordenadas. Entonces voy a hacer un breve ejemplo de cómo se transforman coordenadas y para qué se transforman coordenadas. ¿Listo? Y después vamos a ver transformación de coordenadas respecto a una traslación de ejes y a una rotación de ejes, tanto en el plano como en el espacio. La bibliografía es la misma del curso, Geometría Analítica e Introducción al Cálculo Vectorial de Jonales y Juan Guillermo. También trabajo con el libro de Geometría Analítica de Lehmann, ¿cierto? Y algo de Trigonometría y Geometría de Baldor, que es un libro que es como clásico ahí. No es el álgebra de Baldor, es Trigonometría y Geometría en 3D. Ok, entonces voy a comenzar con esta figura que tengo aquí en GeoGebra, ¿cierto? Esta figura, lo que estoy graficando es una parábola que tiene vértice en el origen, ¿cierto? Y la ecuación de esta parábola está acá, y igual a x al cuadrado. ¿Cómo se grafica esta parábola? Pues se puede hacer un muestreo de puntos en donde de antemano se sabe que el dominio de la parábola son todos los reales, entonces yo le puedo dar cualquier valor a x, ¿cierto? Y si lo elevo al cuadrado me va a caer sobre la curva. Por ejemplo, si x vale 1, 1 al cuadrado vale 1, entonces ahí obtengo el valor de y. Si x vale 2, 2 al cuadrado me haría 4. Ahí me da el punto 2,4. Por ejemplo, yo grafico el punto A, que le tiene coordenadas 2,4. Tiene que estar sobre la curva, ¿cierto? Si x vale menos 2, entonces sería menos 2 a la 2. También daría 4. Entonces, el punto sería el punto B. En este caso lo llamaría menos 2,4 y también está sobre la curva, ¿cierto? Y así puedo garantizar que cada valor de x va a tener un valor representativo en y, ¿cierto? Es una curva que crece desde menos infinito hasta infinito. Ahí la estoy alejando para que se den cuenta, ¿cierto? Yo me puedo quedar aquí toda la noche. Ok, entonces esa es la curva y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado. Entonces, lo que les quiero mostrar es que yo puedo mover esta curva a lo largo del plano, cambiando ciertos parámetros. Entonces, teniendo esta curva, y igual a x al cuadrado, voy a graficar y igual a x al cuadrado menos 1, que es una curva verde. Entonces, cuando yo grafico y igual a x al cuadrado menos 1, aparece la curva verde, ¿cierto? ¿Alguien va a decir algo? Y igual a x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Miren aquí la ecuación, es la verdecita. O la roja sería y igual a x al cuadrado más 1. Pero lo que quiero que se den cuenta es que miren que parece el efecto de que la curva negra, que es la original, y igual a x al cuadrado, se hubiera desplazado, se hubiera movido. Absolutamente todos los puntos bajaron en una unidad, ¿cierto? Bajaron en una unidad. Entonces la curva no cambia de sentido, no cambia de forma. La curva permanece con la misma forma, pero se desplaza. Voy a quitar y igual a x al cuadrado menos 1. Miren que aquí es x al cuadrado y esta es x al cuadrado más 1. Y esta sería x al cuadrado menos 1.
Obviamente si grafico y igual a x al cuadrado más 1, ya no se subiría 1, sino que se subiría 2 unidades. Listo. Volvamos a parar en la original. Esta curva es y igual a x al cuadrado. Esta. Ahora voy a hacerle esta modificación. Cambio x por x menos 1. Entonces, donde está x, escribo x menos 1. Entonces, y igual a x al cuadrado, entre paréntesis, ojo, y igual a x menos 1 al cuadrado, tiene el efecto de que la curva se desplace hacia la derecha. Y y igual a x más 1 al cuadrado, que es una curva gris, tiene el efecto de que la curva se desplaza hacia la izquierda. O sea que si yo quiero desplazar una curva hacia la derecha y luego hacia arriba, entonces la función sería y igual a x, la va a desplazar hacia la derecha. Entonces x menos 1 al cuadrado, y a eso le sumo 1. Entonces el efecto de esa curva con respecto a la original es desplazarse una unidad hacia la derecha y una unidad hacia arriba. O sea que este punto que se llama vértice en esta cónica, que es una parábola, ¿cierto? Sería el nuevo vértice. Voy a volver a explicar. Yo lo que tengo es una función original, ¿cierto? Tengo una función original. Y esta función original, si yo le modifico alguna de estas formas, se me va a desplazar hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, la original es y igual a x al cuadrado. Entonces le voy a cambiar, le voy a restar 1, la función baja. Si le sumo 1, la función sube. Si le quito 1 a la x, la función se tira a la derecha. Si le pongo 1 a la x, la función se tira hacia la izquierda. Si le quito y le pongo, se va a mover tanto para la derecha como para arriba al tiempo. Listo. Entonces lo importante aquí es que yo estoy desplazando la ecuación. Eso es lo que se llama una transformación por traslación de ejes. Listo. Nosotros vamos a ver dos transformaciones. La primera es por traslación y la otra es por rotación de ejes. Esta que les mostré es traslación. O sea que es equivalente a coger el eje X y escribirlo acá y el eje Y escribirlo acá. Preguntas hasta ahí, muchachos. No hay preguntas. Lo importante del asunto es observar que siempre que yo desplazo una o traslado o transformo una ecuación, ¿cierto? La gráfica solo cambia de posición en el plano, pero no cambia su forma, o sea, la forma se mantiene rígida. Listo. Entonces, miremos aquí lo que yo hice en GeoGebra. Yo cogí una ecuación que llamamos Y1. Esto no me está dando. Okay. Una ecuación que llamamos Y1. Espera un momento, porfa.
Entonces yo cogí una ecuación que llamamos Y1. ¿Cierto? Y la tomé como si fuera la ecuación original. Esa ecuación en este caso era Y1 es igual a X al cuadrado. Entonces yo tenía algo así. La ecuación Y1 es igual a X al cuadrado. Listo. Esa ecuación era más o menos esta. Una parábola que abre hacia arriba con vértice en el origen. Listo. A esta ecuación la desplacé en una unidad. Entonces hice esto. Y1, voy a correr una unidad, entonces la voy a llamar Y2. Y2 va a ser igual a la misma ecuación Y1 Profe, menos una unidad. Señor. usted sí está compartiendo pantalla, es que yo estoy viendo otra cosa diferente. Ah, espérate, yo miro que aquí como que paro. Gracias, hombre. Ah, hay alguien que está compartiendo pantalla. Espérate, yo Mm, miro. Creo que es... Ya la pararon. En este momento la volvieron a ver. sí, ya se Listo. ve. Bueno, entonces, vuelvo y retomo. Y1 es igual a X2 y es una parábola abierta hacia arriba. Voy a coger otra ecuación que es similar a esta, pero le quito 1. Esa ecuación va a tener como gráfica esto. Esta misma gráfica, pero corrida una unidad para abajo. Listo. Otra ecuación Y3. Voy a hacer lo mismo, pero la voy a subir. Entonces sería más o menos esto. En el 1 hago esto. Listo. Voy a coger otra ecuación 4. Y esa ecuación 4, voy a cambiar x por x menos 1. Acá. Recuerden que esta siempre va a ser mi original. Entonces Y4 voy a cambiar x, que es x al cuadrado, la voy a cambiar por x menos 1. Y en este caso, la gráfica se corría hacia la derecha. Y la otra, la última, voy a cambiar x por x más 1. Entonces cambio x, que es x al cuadrado, y en vez de escribir x, escribo x más 1. Y en ese caso, la gráfica se desplazaba hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una curva general, yo puedo coger esa curva y moverla por todo el plano, trasladando los ejes, ¿cierto? Entonces, si yo hago para mí esta y igual a f de x, ¿cierto? Entonces, si yo lo hago a esta gráfica, le voy a hacer una transformación, voy a hacer lo siguiente. Voy a obtener una segunda curva que va a ser igual a f de x menos 1. Entonces, la curva se va a desplazar hacia abajo una unidad. O sea, aquí está la original y cada punto se desplaza una unidad. Pero no lo voy a hacer con menos 1. Voy a hacerlo con un valor arbitrario a. Entonces, si yo cojo la curva y voy a asumir que un número a es positivo, entonces la nueva curva igual a la función menos a. ¿Qué va a hacer esto? Me va a coger la curva con respecto a la original y me la va a bajar una cantidad a. Recuerden, por aquí está la original. Listo. La original la va a rayar en rojo. Ahora, si yo cojo la curva original y le sumo a la función más a, entonces lo que tendría es esto.
Por aquí tengo la original. ¿Y qué va a hacer el efecto de sumar A? Es como desplazar la curva hacia arriba una cantidad A. Listo. Ahora yo tengo otra curva si lo que hago es cambiar X por X menos A. Entonces este X menos A, ya la curva se va a mover a lo largo del eje X. Listo. Entonces, si la curva estaba acá, la nueva curva se va a correr una distancia a la derecha a partir de la curva original de A. La curva es esta y la curva se desplaza, no cambia. Listo. Y si yo obtengo otra función, pero en vez de sumarle a XA, restarle a XA, le sumo A, o sea, cambio de X por X más A, entonces lo que yo voy a obtener es esto. Aquí está X, aquí está Y. Y la curva se va a desplazar una cantidad A hacia la izquierda. Listo. Bueno, la pregunta, ¿para qué desplazo yo ecuaciones? Lo que hace uno al desplazar es obtener formas de la ecuación más simple que me permitan deducir puntos típicos de la gráfica. Por ejemplo, en esta parábola yo tengo varios puntos que son claves. Por ejemplo, tengo el vértice, tengo el foco, tengo la directriz, tengo que la parábola abre hacia arriba, sobre el eje Y. O sea, todo eso que estoy diciendo lo puedo mirar en estos desplazamientos, porque es que cuando yo hago un desplazamiento, yo no estoy desplazando solamente la curva, sino que también estoy desplazando los ejes. Miren aquí los nuevos ejes donde me quedaron. Y por ejemplo, acá. Lo que estoy trazando en rojo son los nuevos ejes sobre los cuales yo puedo trabajar y verificar fácilmente cuáles son los vértices, el foco. Entonces esa es la idea, desplazar la curva para simplificar la forma y que me quede más fácil de identificar los parámetros de la curva. Listo. Entonces de manera general lo que yo hago es esto. Yo cojo una curva o una ecuación o una superficie. Lo estoy tratando indistintamente, pero en ocasiones no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, yo puedo trasladar una figura en el plano de la siguiente forma. Por ejemplo, yo puedo tener dos ejes. Digamos que aquí tengo el eje X. No me está dando el rojo, pues. Entonces aquí tengo el eje X. Y aquí tengo el eje Y. Y tengo cualquier curva. Entonces digamos que tengo cualquier mamarracho. Listo. Y voy a coger la curva que yo tengo original es esta. Pero yo veo que si yo traslado los ejes, voy a trasladar los ejes acá. Entonces, si este era el eje X, este va a ser mi eje X'. Y si este es el eje Y, este va a ser mi nuevo Y'. Y entonces, lo que vamos a ver en esta clase es cómo hacer para trasladar los ejes para obtener ecuaciones más simples e identificar cuáles son los parámetros de la curva. ¿Listo? Obviamente, si yo aquí tengo un origen de coordenadas, que normalmente es el origen 0,0 en el plano, voy a tener un nuevo origen
acá, que va a ser el origen O' de coordenadas X, Y, póngale cualquier nombre. Normalmente en estos desplazamientos se llama H para la X, K para la Y. Listo. O sea que si yo me paro con respecto al eje O, este nuevo origen va a tener coordenadas, esta distancia sería H y esta distancia sería K. Listo. Entonces, miremos la primera definición. Entonces, la definición de traslación de ejes. Entonces, decimos que una transformación es una operación, le digo operación, pero eso puede ser una sustitución por la cual una ecuación se cambia a otra mediante una regla dada. Eso es una transformación. Listo. Entonces, lo que aparecen aquí son las llamadas ecuaciones de transformación. O sea, las ecuaciones de transformación son los que me van a permitir transformar una curva en otra, en la misma curva, pero escrito de otra forma. Entonces, las ecuaciones de transformación. Vamos a ver dos. La primera es por traslación. Ok, entonces vamos a mirar esta gráfica. Listo. Entonces voy a coger un punto P con respecto a la gráfica original. Vamos a omitir la gráfica negra, me voy a centrar en la gráfica roja, la voy a resaltar. ¿Cierto? Y como la gráfica roja tiene muchos puntos, me voy a centrar en un solo punto. Digamos que este punto P. Este punto va a tener dos coordenadas o va a tener dos referencias. Yo lo puedo referenciar con respecto al eje gris, que es el plano XY, entonces yo voy a tener coordenadas X, Y. O lo que es lo mismo, ese punto también va a tener coordenadas con respecto a O'. Entonces va a ser el punto, si me paro con respecto al sistema X', Y', va a ser un punto, va a ser el mismo punto P, pero que tiene coordenadas X', Y'. Listo. Entonces, si te paras con respecto al sistema de coordenadas O, vos podés trazar un vector desde el origen hasta el punto. ¿Cierto? Y también puedes trazar otro eje, otro vector, perdón, que va desde el origen hasta O'. Este vector lo llamo el vector R' sub 0. Voy a cambiar de tinta que eso no se ve bien. R sub 0'.
El vector gris lo voy a llamar el vector R. Y también hay un vector para el nuevo sistema de coordenadas que va a ser desde el O' hasta el punto P. Y ese vector lo voy a llamar el vector R'. ¿Qué quiero que miren? Voy a ampliar esto, que es una suma de vectores sencillas. Entonces voy a tener el vector R, voy a tener el vector R', R sub 0', y voy a tener el vector R'. Listo. Entonces, por suma de vectores, vos sabés que el vector R va a ser igual a ¿qué? A X, Y. Que este punto es X, Y con respecto a ese sistema de coordenadas. El vector R sub 0' va a ser igual a ¿qué? Al vector H, K, ¿cierto? Y el vector R', como es un vector respecto al sistema de coordenadas O', va a tener coordenadas X', Y', que está dado en la gráfica de arriba. Entonces, por suma de vectores, yo sé que R es igual a R sub 0' más R'. O dicho de otra forma, el vector XY es igual al vector HK más el vector X', Y'. ¿Cierto? Mejor dicho, X, Y es igual a H más X', K más Y'. ¿Está bien? Entonces, si igualamos las componentes, la primera componente con la primera componente y la segunda componente con la segunda componente, pues estoy diciendo que los dos vectores son iguales, luego sus componentes son iguales, entonces obtengo las ecuaciones de transformación para pasarme de un sistema de coordenadas O a un sistema de coordenadas O'. Listo. Entonces las ecuaciones de transformación serían X es igual a H más X', y Y es igual a K más Y'. Estas dos señoritas en el plano se conocen como las ecuaciones de transformación directa por traslación de ejes. O sea, a la hora de trasladar ejes, yo tengo que saberme estas dos. Listo. Obviamente, si yo despejo X' y Y', yo puedo escribir esto de otra forma. Yo puedo decir que X' es igual a X menos H, o que Y' es igual a Y menos K. Y estas también son ecuaciones de transformación, pero son ecuaciones de transformación inversas. Entonces son ecuaciones de transformación inversa de traslación de ejes por traslación de ejes.
Ok, entonces lo que quiero resaltar acá es esto. Las ecuaciones de transformación por traslación de ejes son estas dos. Si me estoy moviendo en el plano XY y quiero pasarme, por ejemplo, yo tengo una parábola por acá. Yo sé que esa parábola está trasladada de una original que sería por acá. Entonces lo que yo hago es encontrar la relación de estos ejes utilizando esta traslación. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Ok, entonces miremos el primer ejemplo. Entonces dice, transformar la ecuación x a la 3 menos 3x a la 2 menos y a la 2 más 3x más 4y menos 5 igual a 0, trasladando los ejes coordenados al nuevo origen 1,2. Entonces, lo que te tienes que imaginar es esto. Estamos en dos variables, miren que solamente aparecen x y y. Usted no sabe qué es esto. Imaginen eso como una cosa muy horrible, ¿cierto? Pero esa cosa horrible tiene forma, o sea, tiene, digamos que es algo como así. Listo. Entonces tiene unos puntos que son como claves. Yo me imaginaría una gráfica que está por acá, o esta gráfica no es esta. Estoy haciendo un ejemplo. Entonces lo que yo quiero es desplazar este punto acá para ubicarme respecto a dos ejes nuevos, x' y y'. Y cuando esté parado acá, se van a dar cuenta que la ecuación resultante va a ser más sencilla y va a ser más fácil de visualizar. ¿Listo? Entonces comenzamos. Lo primero que tengo que hacer es aplicar las ecuaciones de transformación. Entonces estas sí las deben copiar por ahí en un papelito, que las tengan a la mano. Ya después de hacer 2 o 3 ejercicios se las aprenden. Entonces, vamos a ver si nos alcanza el espacio. La ecuación de transformación es decir, x es igual a h más x' o x' más h. Y y es igual a y' más k. ¿Listo? Entonces ahora lo que viene es puro trabajo algebraico. O sea, voy a coger esta ecuación y voy a cambiar x por x' más h y y por y' más k. Entonces voy a escribirlo acá. Entonces tengo x a la 3, x a la 3, menos 3, x a la 2, menos y a la 2. En este momento voy acá, menos y a la 2. Sigue, más 3 veces x, para seguir con la didáctica, entonces de 3x más 4 veces y menos 5, y eso debe ser igual a 0. Y ahora voy a sustituir x es igual a x más h. X' más h. Menos 3 veces x al cuadrado, vuelvo y repito, x' más h. ¿Listo? Menos y al cuadrado, y' más k. ¿Listo? Más 3 veces x, x' más h. Menos 4 veces y' más k. Menos 5 es igual a 0. Ahora la cosa, vos tenés un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas siempre que nosotros utilizamos desde primaria está en el punto o tiene origen en el punto 0,0 y lo voy a mover a un nuevo origen y ese origen es el punto 1,2. O
sea, voy a trasladar este sistema de coordenadas a este nuevo punto. ¿Está bien? Este punto es el punto 1,2. Y nosotros habíamos denotado que este punto iba a tener coordenadas h, k. Entonces, de entrada, tú puedes decir que h vale 1 y que k vale 2. Entonces va a cambiar h por 1 y k por 2. Listo. H por 1 y k por 2. Entonces cambio h por 1. Me queda esto, esto, esto. Y k lo cambio por 2. Por aquí está la k. La k la cambio por 2. Y vuelvo y repito, ya estos son puros productos notables. Es una operación sencilla. Entonces empiezo. X' más 1 a la 3. Entonces recuerden que es un binomio a la 3. Esto es el primero al cubo. ¿Cómo es más? Más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Listo. Menos 3. ¿Qué multiplica a x' más 1 al cuadrado? Entonces resuelvo ese binomio, que también lo saben resolver. Entonces sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos, voy acá, y' más 2 al cuadrado, entonces menos y' al cuadrado más el primero por el segundo, o sea 4 veces y' más el segundo al cuadrado. Resuelvo y resuelvo. Más 3 veces x' más 3 más 4 veces y' más 8. Y eso menos 5 me da 0. Y ahora sigo resolviendo. Entonces voy a mirar a ver qué se puede resolver. Entonces decís x' a la 3 más 3 veces x' a la 2 más 3 veces x' más 1, ahí copié lo mismo, no hay mucho que hacer. Ahora sí voy a resolver este paréntesis, menos 3 veces x' a la 2, esto da menos 6 veces x', ¿cierto? Menos 3, a esto le cambio el signo a todos, menos y' a la 2, menos 4 veces y', menos 4, aquí sumo nada, no hay como mucho que sumar ahí, 3 veces x' más 4y', 8 menos 5, 3, más 3, 6. Listo. Y entonces te vas a dar cuenta que 3x a la 2 al cuadrado se cancela con este. 3x' se cancela con 3x' y con 6x'. Listo. Y por el otro lado te queda menos 3, menos 4
más 1 y más 6, te da 0. ¿Cierto? Y entonces, bueno, y este señor también se cancela. Entonces te quedó x' a la 3 menos y' a la 2 igual a 0. Y ahí se ve la efectividad de trasladar los ejes. Cuando el traslado de ejes, lo que obtengo es una ecuación sencilla respecto a unos ejes de coordenadas. Y eso así, x' a la 3 es igual a y' a la 2. Y esta ecuación que estoy encerrando aquí es mucho más sencilla que la ecuación original. Listo. Para eso se trasladan ejes. El camello algebraico es largo y hay que tener cuidado que uno ahí se equivoca muy fácil. Listo. Preguntas, muchachos. Seguimos. Ok, entonces la cosa es trabajarlo despacio y ojo con los productos notables. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Vamos a trasladar la ecuación x2 más y2 más 2x menos 6y más 6 igual a 0 en otra ecuación. Bueno, de antemano, se pensaría que esto puede ser una circunferencia. De antemano se piensa que esto puede ser una circunferencia, ¿cierto? Entonces, este es el otro tema del curso, pero lo voy adelantando. Una circunferencia, ¿cierto? En donde la circunferencia tiene un punto que se llama centro. Ese punto lo voy a llamar HK. Y a partir de HK voy a trasladar los ejes, X', Y'. Entonces, si la circunferencia está en el centro del plano cartesiano, o sea, si la circunferencia está en 0,0 y este es el eje X y este es el eje Y, entonces tú sabes que la ecuación de la circunferencia es X2, ¿cierto? Más Y2 igual a un número real al cuadrado. Listo. Entonces, vamos a resolver esta ecuación por traslación de ejes para llevarlo a esta forma. Obviamente te va a quedar así, x', y va a estar desplazado, o sea, va a obtener algo como esto. X' más h al cuadrado más y', bueno, es menos k al cuadrado igual a un número a la 2. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces ya me van cogiendo la idea. La idea de desplazar y transformar, desplazar coordenadas es para ver la ecuación de forma más fácil en donde yo pueda deducir cuál es el centro, cuál es el radio. Por ejemplo, una circunferencia tiene el centro y el radio. Esos son los parámetros que me identifican la circunferencia. Listo. Entonces, como es trasladando ejes, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, yo voy a decir que las ecuaciones de transformación son estas dos. Entonces digo, x es igual a x más h y y es igual a ¿qué? Y' más k. ¿Está bien? Entonces arranquemos. Entonces voy a hacerlo. X al cuadrado más y al cuadrado. Entonces vos te paras en la ecuación. Esta. X al cuadrado más y al cuadrado. Listo. X al cuadrado más y al cuadrado. Sigue. Más 2 veces x
más 2 veces X menos 6 veces Y menos 6 veces Y, ¿cierto? Más 6, eso me da 0. Ahora, el punto donde yo voy a desplazar la curva es el punto menos 1,3. O sea, realmente este punto, esta curva estaría por acá, ¿cierto? Entonces, menos 1,3. Entonces ya tú sabes que H vale menos y que K vale 3. Hasta ahí vamos. Entonces voy a llenar las X. O sea, hablando bien, las ecuaciones de transformación serían X menos 1 y Y más 3. Listo. Entonces tendría algo como esto. X' menos 1 y Y más 3. Ok, entonces vamos a llenar las X. Entonces cambio X por X menos 1. Entonces queda X es igual a X' menos 1 más Y al cuadrado más 2 veces X. O sea, X' menos 1 menos 6 veces Y más 6. Ah, bueno, entonces voy para Y. Aquí me quedaría Y al cuadrado, o sea, Y' más 3. Y por acá quedaría Y' más 3. Listo. Entonces, aparecieron otra vez los productos notables. Miren, un binomio al cuadrado, propiedad distributiva y suma de números. Entonces vamos a hacerle. Entonces, X' menos 1 al cuadrado es que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo. Vamos bien. Más Y' más 3, entonces, más el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, más 6 veces, Y', más el segundo al cuadrado, más 2 veces, entonces, más 2 que multiplica a X' menos 1, entonces hagámoslo una vez, más 2 veces, X' y 2 por menos 1 da menos 2. Listo. Menos 6 por Y', menos 18, más 6, igual a 0. Listo. Ahora, bueno, vamos a mirar qué cancela. Voy a empezar a escribir en orden de potencias. La primera potencia es X' al cuadrado. Esa es esta. Más Y' al cuadrado. Y empezamos a mirar qué cancela. 2X' negativo con 2X' se cancela. Listo. Y' por 6, 6Y' se cancela. Listo. 1 más 9 van 10, ¿cierto? Menos 2, menos 18, más 6. ¿Cuánto da eso? Menos 4, y esto da 0. Listo. Conclusión.
La ecuación transformada me da, en el nuevo sistema de coordenadas, me da x' al cuadrado más y' al cuadrado es igual a 4. Ahora sí la están viendo. Y entonces si yo me devuelvo, me quedaría Profe, ¿no x sería -5? menos 5. Ah, no. Ya vi el más 1, ya vi el más 1. Si aquí hay un 1, ¿sí o no? Bueno, entonces si vos te devolves a coordenadas x, o sea, con respecto a x de aquí, x' es x más 1, entonces te queda esto, x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Más y menos 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. Entonces, mire para dónde voy. Yo tenía esta ecuación, ¿cierto? Pero ya la escribí así. Y así me tiene la forma canónica de la circunferencia, en donde dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual, ¿cierto? Que 2 al cuadrado es 4. A r al cuadrado. Entonces ya decís vos, bueno, esto es una circunferencia que tiene centro en h, k. Le cambio el signo, h vale menos 1, k vale 3. O sea, la circunferencia tiene centro en menos 1,3. ¿Y el radio de la circunferencia es cuánto? Pues el radio al cuadrado es 4. Entonces el radio va a ser 2. Entonces gráfica x y y, ubicas el centro, menos 1, 1, 2, 3, está por acá, ¿cierto? Y aquí te bajan 2 puntos, te corres puntos, te corres 2 puntos, te corres 2, y unir los puntos y más o menos te da la circunferencia. ¿Ya vieron lo que desplazar los ejes? Cuando yo desplazo los ejes, obtengo formas en donde yo puedo visualizar valores importantes de la superficie cuadrática o el lugar geométrico, llamémoslo lugar geométrico más bien. ¿Listo? Bueno, problema. Hombre, pues aquí me estaban dando cuál era el centro, lo único que tenía que encontrar era el radio, ¿cierto? Recuerden que obviamente en una circunferencia el radio tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Por eso me dio 4. Si me da menos 3, eso no es ningún punto, eso se llama una cónica degenerada. Entonces la cosa es, pero Ricardo, aquí te están dando el punto, ¿cómo haces si no das el punto? Entonces la clave en ecuaciones cuadráticas, miren que esto es una ecuación cuadrática de 2 variables, ¿cierto? La clave es identificar lo que llamamos los términos lineales. Entonces miren, aquí esta ecuación tiene términos cuadráticos, tiene términos lineales y tiene términos independientes. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces voy a volver a repasar por acá. Miren la curva. En esta cuadrática yo tengo términos lineales, ¿listo? Términos cuadráticos, o sea, esta es una ecuación de grado 2 de 2 variables, entonces tengo términos cuadráticos o sea, el término cuadrático de esta ecuación es x2 más y2. Tengo dos términos cuadráticos, ¿cierto? Tengo términos lineales. Que en este caso son 2x grado 1, por eso llaman lineales, ¿cierto? 2x menos 6y.
Vamos bien. Y tengo término independiente, que saben que para factorizar una ecuación de segundo grado, término independiente en una sola variable es como importante porque me ayuda a la factorización, ¿cierto? Aplicando teorema de residuo y esas cosas. Y el término independiente en esta curva es 6. ¿Está bien? Muchachos, ahora, cuando yo hago la traslación de los ejes, yo obtuve esta ecuación. X' al cuadrado más Y' al cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces, cuando yo hago una traslación de ejes, ojo, en una ecuación cuadrática de dos o tres variables, puede ser en el plano o puede ser en el espacio. Cuando yo hago una traslación de ejes en una ecuación cuadrática, lo que voy a eliminar son estos, los lineales. O sea, esto lo elimino. Se eliminan los términos lineales. Mira que cuando yo hago la traslación obtengo términos cuadráticos y término independiente. No me van a aparecer linealidades. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago una traslación de ejes, lo que yo hago es eliminar los términos lineales. Eso se puede mostrar, pero para eso necesito acudir al determinante que vuelve a aparecer por allá con una cosa que llaman los invariantes de la cónica. No me entra en el curso, pero para que sepan que se puede mostrar con determinantes, utilizando los invariantes de la cónica. Entonces, cuando hago la traslación de ejes, se eliminan los términos lineales. ¿Quedó claro? Es como la conclusión de la clase. Cuando yo hago una traslación de ejes, lo que elimino son los términos lineales. Mejor dicho, si vos coges esta ecuación y le haces una traslación de ejes utilizando las ecuaciones de transformación por traslación de ejes, estas que estoy escribiendo aquí, y llegas a una ecuación en donde hay términos lineales, lo más probable es que haya un error operativo. Estoy hablando de ecuaciones cuadráticas. Listo. Tomen esa notica ahí que es como lo importante de la clase. Vamos a mirar esta ecuación. Entonces yo voy a trasladar esta ecuación, ¿cierto?, en otra que no tenga términos lineales. Cuando tengo términos lineales voy a identificar formas. Por ejemplo, hoy ya vimos que si yo tengo una ecuación así, o sea, esta variable está al cuadrado, esta no. Esto, si yo lo grafico, me da más o menos así. Eso lo vamos a ver con mucha calma después. Por ejemplo, yo tengo esta ecuación. Entonces vos decís, ah, bueno, las dos variables están elevadas al cuadrado y fuera de eso tienen el mismo signo, ¿cierto? Y este positivo, entonces, ah, bueno, esto es como una circunferencia. Listo. ¿Sí se están pillando para dónde voy? Ahora tengo una ecuación en donde las dos variables aparecen elevadas al cuadrado pero tienen diferente signo. Eso ya no es una circunferencia. Listo. Miremos a ver qué es. Entonces acá ya no te están dando los valores de h y k. O sea, yo aquí no puedo decir que h y que k valen tanto. O sea, h no sé cuánto vale y k no sé cuánto vale. Lo que yo sé es que cuando hago la traslación de ejes de un sistema de coordenados XY a un sistema de coordenados X'Y', cuando yo hago esta traslación de ejes que estoy pintando aquí, esta forma no va a tener términos lineales. Listo. Entonces vamos a aprovechar ese hecho para encontrar cuánto vale h y cuánto vale k. ¿Quién va a hablar? Nadie. Ok, entonces mira, vos tenés esto. 3x a la 2 menos 2y2, entonces vamos a hacer lo mismo. Ecuaciones de transformación, entonces yo digo, las ecuaciones de transformación están dadas por x es igual a x' más h, y y es igual a y' más k.
Vamos bien. Vuelvo a hacer lo mismo, me paro en la ecuación y cambio x por esto y y por esto. Entonces dice, 3 veces x' más h al cuadrado menos 2 veces y' más k al cuadrado menos 42 veces x' más h menos 4 veces y' más k más 133 es igual a 0. Listo. Y ahora se van a dar cuenta que se va a crecer el enano, entonces volvemos a lo mismo. Binomio al cuadrado, un binomio al cuadrado. Recuerden que un binomio al cuadrado me genera un trinomio al cuadrado perfecto, entonces me queda 3 veces que multiplica el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos 2 veces que multiplica el primero al cuadrado. Hay bibliografías que utilizan en vez de y mayúscula. Yo prefiero esa notación. O sea, en vez de escribir y', utilizan y mayúscula. En vez de escribir x', utilizan x mayúscula. Yo la prefiero, pero lo estoy haciendo con x' y y' para respetar la notación del libro, pero prefiero la de y mayúscula porque esta prima a veces es como fastidiosa. Entonces yo 2 veces y' al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo. Propiedad distributiva, entonces este por este da menos 42 veces x'. Este por este menos 42 veces h. Por aquí otra vez distributiva, entonces sería este por este y este por este. Menos 4y', listo, menos 4k más 133 y eso vale 0. Ok, resolvemos esta propiedad distributiva, entonces queda 3x' al cuadrado más 6 veces h x' más 3 veces h al cuadrado menos 2 veces y' al cuadrado menos 4 veces k por y' menos 2 veces k al cuadrado. ¿Y aquí qué puedo agrupar? Pues vamos como organizando. Menos 42 x' menos 4y' menos 42h menos 4k más 133 y eso me da 0. Listo. Agrupo. ¿Qué voy a agrupar? Todo lo que tenga x' al cuadrado, todo lo que tenga y' al cuadrado, todo lo que tenga x. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces el primer término es 3 veces x' al cuadrado. Sigo por acá. Menos 2 veces y' al cuadrado. Bien. Sigo con x', voy a rayarlos. Este más, y voy a sacar factor común x', entonces me queda 6h. Otro que tenga x', véanlo acá. Menos 42. Otro que tenga x' no hay. Que multiplica a x'. O sea, agrupé y saqué factor común.
Sigo con y', entonces voy a hacer este. Más, y en factor común y', entonces me queda menos 4 veces k. Otra vez y' está por acá. Menos 4 por y', no hay más y'. Ahí hubiera podido sacar factor común menos 1, bueno, no hay problema, démoslo así. Ahora lo que no tenga ni x' ni y', ¿cierto? Entonces escribo lo que me quedó. ¿Qué me quedó? Este más 3h a la 2 me quedó este menos 2k a la 2, ¿cierto? Me quedó este y este. Menos 42h menos 4k más 133 igual a 0. Listo. Recuerden, cuando yo hago una traslación de eje, lo que no quiero tener son términos lineales. Entonces voy a rayar por acá. Términos cuadráticos. Términos lineales. ¿Sí los ven? Y término independiente. Mire que esto no tiene ni x ni y. ¿Está bien? Entonces lo que me interesa es que esto sea 0. O sea, me interesa que esto, que son los términos lineales, sean iguales a 0. Entonces muy fácil. Como los términos lineales son 0, es que el coeficiente de la x' y el coeficiente de la y' es 0. Entonces vos haces esto. 6h menos 42 tiene que ser 0. Muchachos, eso es esto. Despejando h me queda 6h es igual a 42. O sea que h es igual a 42 sextos. Luego h vale 7. ¿La cogieron? Y para el otro término hago lo mismo. O sea, necesito anular este término, entonces lo anulo. ¿Cómo lo anulo? Menos 4 veces k menos 4 tiene que ser 0. Entonces te queda que 4k es igual a menos 4. O sea que k vale menos 4 dividido 4. Menos 1. Ya tengo el valor de k. Listo. Con estos valores ya encontré el punto del origen del sistema de coordenadas. Mejor dicho, yo ya tengo cuánto vale h y cuánto vale k, que son valores que me dicen hacia dónde se va a desplazar los ejes nuevos. O sea, va a tener unos ejes. Este h vale 7 y k vale menos 1. Bueno, ahora lo que tenés que hacer es encontrar este valor, que es el término independiente que está en términos de h y k. Entonces cambias h por 7 y k por menos 1. Entonces me ayudan, porfa. Entonces tengo 3, estoy parado aquí, h al cuadrado, menos 2 por k al cuadrado, menos 42 veces h, ¿cierto? Menos 4 veces k, y esto hay que restarle, perdón, sumarle 133. Y esto es igual
3 por 49 más 2 menos 42 por 7 más 4 más 133. Eso me dio menos 12. Ok, o sea, todo esto vale menos 12. Entonces hacemos lo siguiente. Borrar acá. Porque ya tengo la cónica reducida. O sea, ya lo que tengo es mi ecuación escrita en el nuevo sistema de coordenadas, que sería igual a 3x' al cuadrado menos 2y' al cuadrado. Y todo esto vale 0 cuando h vale 7 y k vale menos 1. Esto vale 0 más 0, no lo escribo. Y todo esto vale menos 12. Y eso es igual a 0. ¿Está bien? Lo único que sé por el momento de esta cónica es que no es, muchachos, ni una parábola ni una circunferencia, ¿cierto? Vamos a mirar qué es. Entonces puedo escribir la ecuación original, que es esta, o puedo escribir esta ecuación, pero reemplazando x por x más 7 y por y menos, sí, por y menos 1. Entonces voy a escribir la original. Lo escribo acá. Entonces quedaría 3x al cuadrado menos 2y al cuadrado menos 42x menos 4y más 133. Y eso es igual a 0. Listo. Le doy Enter y voy a graficar el punto. El punto H como acá. Entonces lo voy a llamar centro, ¿cierto? C es igual a 7, menos 1. Listo. Miremos a ver dónde queda ese punto. Entonces, que esa gráfica es una hipérbola, ¿cierto? Y mire que el centro es este. ¿Está bien? Esto tiene otros parámetros, pues, listo. Preguntan, muchachos. O sea, el sistema de coordenadas que tenía era este. Y lo que yo estoy haciendo es trazando un sistema de coordenadas nuevo sobre este nuevo origen. Listo. Muchachos, preguntas. Fácil. Ok. Esto también lo puedes resolver utilizando matemáticas básicas, ¿cierto? Voy a resolverlo utilizando matemáticas básicas y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Voy a hacer lo mismo, pero no voy a tener en cuenta las ecuaciones de transformación, sino que voy a aplicar lo que llaman completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo que se hace es esto, a ver. Si yo tengo esto, x a la 2 más 5x. Entonces, ¿cómo completo el trinomio? Entonces, cojo el término, el coeficiente de la x, ojo, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Entonces, esto me da 25 cuartos. O sea que si yo sumo 25 cuartos, esto que está acá se llama un trinomio cuadrado perfecto, porque sale de este binomio x raíz cuadrada de x a la 2
La raíz cuadrada de 25 cuartos es 5 medios. Y aquí coloco el signo de la mitad. Listo. Entonces, si vos resolves este, obtienes este. Este término que agregué aquí es el término que me completa el trinomio al cuadrado perfecto. Pero yo no puedo ser tan folclórico de sumar 25 cuartos y dejarlo así. ¿Por qué? X a la 2 más 5x no es lo mismo. Esto no es lo mismo que esto. Entonces, para que sea lo mismo, pues si aquí sumo 25 cuartos, también le tengo que restar 25 cuartos. ¿Sí recuerdan? Entonces, esto se haría menos 25 cuartos. O sea, lo que le sume, le quito. Así se completa un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a hacerlo acá. Y ahí usted no estaría utilizando para nada directamente las ecuaciones de transformación por traslación de ejes. Entonces, lo que hago es esto. Copio la ecuación, que es 3x a la 2 menos 2y a la 2, no, voy a coger menos 42x. Listo. Voy a dejar un espacio, bueno, todavía no, menos 2y a la 2 menos 4y más 133, eso me deja 0. Lo que dice aquí, usted debe agrupar las x. Listo, ahora voy a completar el trinomio. Recuerden de básicas que este coeficiente tiene que ser 1. Entonces voy a sacar el 3 como factor común. 3, ¿cierto? Factor común de estos dos, miren, estos dos. El 3 sale como factor común. Por el lado del primer término queda x. Necesito menos. 42 dividido 3 me da 14. X. Listo. Y aquí vuelvo a sacar factor común. Entonces puedo sacar factor común menos 2. Entonces menos 2, sí. Y aquí queda y a la 2 más 2 veces y. Más 133. Y completas el trinomio cuadrado perfecto acá. Entonces vamos a completarlo. Entonces me queda 3 que multiplica. Voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. X a la 2 menos 14x. El coeficiente de la x es 14. Lo cojo sin signo, no me interesa el signo porque ustedes saben. Esto lo divido entre los y lo elevo al cuadrado. Cuando elevas al cuadrado le botas el signo, ¿cierto? Entonces esto te da 7 al cuadrado, 49. O sea que lo que le tenés que sumar aquí es 49. Listo. Entonces le sumas 49. Y por el otro lado, completas el trinomio. Y a la 2 más 2y. Y completando el trinomio, es 2 dividido 2, 1. Al cuadrado, 1. Entonces más 1. Listo. Sigo. Más 133. Y le tengo que restar o sumar lo que le sumé. Listo. O sea, ¿cuánto sumé aquí? 49. No, aquí no sumé 49. Aquí sumé 3 o 49. ¿Sí lo ven? Entonces, como lo sumé, aquí le quito. Menos 3 por 49. Y en el otro, ¿cuánto le sumé? 1. No le sumaste 1. Menos 2 por 1. Entonces le está sumando
le estás restando menos 2. Entonces aquí le sumas 2. Y eso es igual a 0. O sea, lo que le sumo, se lo quito. ¿Cuál es el error común? Que ustedes piensan que le suman 49 y no tienen en cuenta el factor que está aquí. O sea, yo le sumo 3 por 49, no le sumo. Como aquí le sumé 3 por 49, aquí se lo resto. Y como aquí le resté 2, aquí se lo sumo. Listo. Y ya lo otro ya está listico, porque no es sino resolver eso y factorizar. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo te quedaría esto? Te quedaría 3 que multiplica. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, por eso es que se completa el trinomio, para factorizarlo fácil. Miren, x, la raíz cuadrada de 49 es 7, y le pongo el signo de la mitad, y me queda al cuadrado. Listo. Y por este lado me queda menos 2, y esto es otro trinomio cuadrado perfecto, y más la raíz cuadrada de 1, y obviamente eso va al cuadrado. Listo. Y entonces 133 menos 3 por 49 más 2. Listo. Y eso me da menos 12. Y esto es igual a 0. Listo. Entonces, ya ustedes se dieron cuenta que x' es igual a x menos h, y que y' es igual a y menos k. Listo. Entonces usted dice que esto es 3 veces x' al cuadrado menos 2 veces y', ¿cierto? Menos 12 igual a 0. Entonces vos decís y' es igual a y más 1, y x' es igual a x menos 7. Y si comparas con estas dos ecuaciones, que son las ecuaciones de transformación inversa, entonces vos aquí deducís que h vale menos 1, y que k es cambiarle los signos a estos, vale 7. Listo. Se lo puedo hacer completando los trinomios, o lo puedo hacer aplicando ecuaciones de transformación, siempre y cuando la ecuación sea cuadrática. Listo. Ok, preguntas hasta ahí, muchachos. Está trabajable. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasa en el caso de R3. Entonces, en el caso de R3, yo tendría esto. Es muy similar. Voy a deducir las ecuaciones de transformación para R3. Entonces, en R3 vos tendrías más o menos lo mismo. Obviamente sabemos que ya se involucran tres ejes. Entonces tendrías esto. Vos tendrías el eje X, el eje Y y el eje Z. Listo. Y entonces, respecto a cualquier punto, vos podrías transformar la ecuación trasladando los ejes. Entonces ya tendrías algo como por acá. Entonces tendrías un eje X nuevo,
un eje Z nuevo y un eje Y nuevo. Lo importante es que tienen que darse cuenta que los ejes son paralelos a los ejes originales. Este va a ser mi X', este va a ser mi Y', y este va a ser mi Z'. Y vuelven a aparecer los tres vectores que hablábamos. Entonces, este punto, ¿cierto?, va a tener coordenadas con respecto al eje O', perdón, al eje de centro O, que es, este centro es 0, 0, 0. ¿Listo? Y para el, ¿cómo? Y para el sistema nuevo voy a tener, lo voy a escribir por acá, este punto va a tener coordenadas que O', que va a ser en este caso H, K y L. Listo. Entonces yo voy a tener un punto. Voy a tener un punto por acá. Listo. Ese punto P lo puedo medir respecto al eje de coordenadas gris y va a tener coordenadas X, Y Z. Y obviamente va a ser el mismo punto, pero medido respecto al eje de coordenadas rojas, que va a tener coordenadas X', Y', Z'. Y entonces, si vos trazas los vectores, o sea, aquí va a tener un vector que va a ir desde acá hasta P, ¿cierto? Ese vector va a ser este. Aquí no me quedó bien esto porque me quedó montado. Va a haber un vector nuevo que va desde el origen hasta el nuevo origen, que lo llamamos R0'. Este vector se llama R. Y va a haber un vector que va desde el nuevo origen al punto P, ¿cierto?, que lo llamamos R', y vuelve a pasar lo mismo. Pues obviamente te das cuenta que el vector R es igual al vector XYZ. El vector R0' es igual al vector H, K, L, y el vector R' va a ser igual al vector X', Y', Z'. Muchachos, ¿lo están viendo? Entonces, por suma de vectores, la misma historia, te das cuenta que el vector R es R0', que es el vector respecto al nuevo origen, más el vector R', y entonces te queda que el vector X, Y Z es igual a H, K, L, más el vector X', Y', Z'. Mejor dicho, yo puedo tener las ecuaciones de transformación directas por traslación de ejes. Entonces sería X es igual a X' más H. ¿De dónde sale eso? De igualar X con la primera componente de la suma. ¿A qué es igual Y? A Y' más K. Es idéntico en el plano. Lo único que le agrega es esto, que Z va a ser igual al nuevo eje Z más un número que es el ubicado aquí. Recuerden que HKL es este nuevo punto. Listo. Y esta señorita llaman las ecuaciones de transformación directa por traslación. Y las ecuaciones de traslación inversa, pues serían despejando las primas. De aquí despejo prima, entonces queda X' es igual a X menos H. Y' es igual a Y menos K.
y z' es igual a z menos L. Listo. Entonces ahí tengo las ecuaciones de transformación inversa. Listo. Ocurre lo mismo. Como los ejes son paralelos, cuando vos trasladas los ejes, lo que se hace es eliminar los términos lineales. Vamos a mirar el ejemplo. Entonces dice, transforme la ecuación es una ecuación cuadrática, muchachos, es cuadrática, ¿cierto? O sea, lo que digo de la eliminación de los términos lineales ocurre siempre en cuadráticas. Si se pueden eliminar, entonces esta ecuación tiene término cuadrático, término lineal y término independiente. Vuelvo y repito. Los términos cuadráticos, los términos lineales y el término independiente. Entonces voy a trasladar esa ecuación, listo, a un nuevo eje. Entonces ya lo que tenés que tener en cuenta es esto. Vas a coger una ecuación que está respecto a un eje de sistemas dado y lo vas a mover a otro eje en X, Y, Z. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de acá te das cuenta cuánto vale H, cuánto vale K y cuánto vale L. Este es el punto. Recuerden que el nuevo punto es H, K, L. Este punto es mi nuevo centro en el sistema de referencias nuevo. O sea, este punto vale H, vale 3 medios. K vale menos 1 medio. Y Z valdría 3, ¿cierto? La H se asocia a la X, la K se asocia a la Y y la L se asocia a la Z. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones de transformación, ¿cuáles son? Entonces, yo tengo que X es igual a X' más H. Y es igual a Y' más K. Y Z es igual a Z' más L. Listo. Entonces, porfa, toman nota del ejercicio para que lo resuelvan. Listo. Lo que tienen que hacer es coger la ecuación X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado menos 3 veces X más Y menos Z más 8 y eso lo igualo a 0. Listo. O sea, lo que tú tienes que hacer es coger X, que es esto, ¿cierto? Y llevarlo acá. Acá. Y así mismo con la Y. Listo. Se los dejo de tarea. Pero se hace exactamente lo mismo. Listo. Entonces dejamos la clase hasta ahí, muchachos. Voy a detener la grabación y nos veríamos el miércoles. ¿Tienen preguntas? Déjalo ver un momentico que lo estoy anotando. Ya, por favor. Ah, bueno, espérate.